Millonario se detiene al ver a mendigo negro dibujado como su ángel guardián perdido. Alejandro nunca había sido de esos tipos que se distraían. Empresario exitoso, dueño de un imperio financiero y recluido tras las paredes brillantes de su penthouse en plena Ciudad de México, vivía atrapado entre el ruido frío de sus tratos y el silencio pesado de su culpa. Nadie sabía bien qué lo atormentaba, pero sus ojos siempre cargaban un peso que ni el lujo más caro lograba aliviar. Hasta ese día. Era temprano. El sol rozaba tímido los edificios y Alejandro decidió caminar por el parque. Un intento desesperado por despejar esa mente que no dejaba de sonarle con secretos enterrados. De repente, su atención se clavó en un rincón poco transitado, donde un hombre de piel negra como la noche se arrodillaba sobre el empedrado. No era un mendigo común. Tenía algo extraño, casi irreal. Sus manos temblaban mientras dibujaba con gis blanco sobre una piedra oscura. Alejandro se acercó sin poder. Alejandro sintió un nudo en la garganta que lo paralizó por un segundo. Era como si ese ángel lo estuviera mirando directamente a él. Y ese hombre, con su mirada profunda y hueca, parecía ser más un espíritu errante que un simple mendigo. El clamor del mundo alrededor se apagó. La gente pasaba, algunos lanzaban miradas de curiosidad, otros murmuraban entre ellos. ¿Quién será ese tipo? Escuchó a lo lejos, pero Alejandro sentía que lo que había ahí, en ese dibujo, estaba conectado a algo enterrado en lo más oscuro de su alma. ¿Está terminado?, se atrevió a preguntar, su voz áspera y tensa. El hombre levantó la cabeza y por un instante el silencio hizo eco. Sus ojos brillaron con un fuego extraño, como si él supiera más de lo que quería decir. Luego, con un movimiento rápido que desbarató cualquier esperanza de obtener respuestas, desapareció. Simplemente se esfumó entre la multitud. Pero la imagen del ángel quedó clavada en la mente de Alejandro, atormentándolo y tirando de él como si fuera un imán de misterio y dolor. De regreso en su penthouse, la mirada de Alejandro se perdía en el dibujo que ahora repetía una y otra vez en su cabeza. ¿Por qué ese ángel? ¿Por qué ese mendigo que parecía salido de sus peores pesadillas? La culpa se le apretaba en el pecho, y las sombras de su pasado empezaban a cobrar vida. Los días siguientes llegaron las primeras señales. Una nota anónima deslizada entre sus papeles. Un silencio incómodo en llamadas que antes fueron cálidas. Miradas fugaces que parecían decir, no sigas. Alguien no quería que él descubriera la verdad detrás de aquel dibujo ni del hombre que lo hizo. Y justo cuando sentía que todo se le venía encima, buscando entre el polvo del desván, encontró un viejo diario. La misma imagen del ángel estaba ahí garabateada torpemente en múltiples páginas, acompañada de fake. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El nudo en el pecho de Alejandro apretaba más fuerte mientras el recuerdo del dibujo inundaba su mente. Se sintió atrapado entre la realidad y una pesadilla que asomaba.
La imagen del ángel lo llamaba, como si gritara su nombre en un susurro. Se metió al baño, buscando refrescarse. Mientras el agua fría caía sobre su rostro, su mente vagaba entre nombres y fechas que no entendía. Influenciado por una ansiedad creciente, salió del baño y decidió que debía investigar a fondo. Se sentó en su escritorio, sacó el diario y empezó a anotar lo que recordaba, cada fragmento que pudiera ayudarlo a desenmarañar el misterio. Pero justo cuando iba a cerrar el diario, su mirada se detuvo en una de las páginas. Lo que parecía un nombre común, David, brillaba con un peso inusitado. Era el mismo nombre que había escuchado en la charla de sus antiguos colegas. Un nombre con ecos de viejas cuentas y promesas rotas. Alejandro se sintió mareado. ¿Este David? ¿Quién era realmente? De pronto, un ruido sordo resonó en su penthouse. El sonido del cristal rompiéndose hizo que su corazón se saltara un latido. Se levantó de un salto, mirando la zona donde el eco parecía vivir. Sin pensarlo dos veces, buscó su teléfono, pero se dio cuenta de que había olvidado cargarlo. La angustia le llenó la garganta. Avanzó cautelosamente hacia la sala y al entrar se encontró con el caos. Las ventanas estaban abiertas, el viento soplaba fuerte. Algo no estaba bien. Su mirada recorrió la habitación y de repente se detuvo en la sirena que iluminaba el exterior con tintes rojos y azules. Las luces de una patrulla de policía iluminaban la calle, con gritos confusos que llegaban a sus oídos. El frío se apoderó de él. Siguió a ciegas el camino hacia la entrada. La puerta del edificio estaba rodeada de un grupo de personas que murmuraban nerviosas, todas con ojos curiosos y budas flotando en el aire. Con cada paso, el ambiente se tornaba denso, como si la inquietud lo abrazara. —¡Calles, Bueño! ¿Ha llamado a la policía? —preguntó uno de los curiosos. Alejandro apenas escuchaba. Todo lo que podía pensar era en el mendigo, David, y en el ángel que parecía estar conectado con todo esto. Su corazón latía con fuerza mientras se abría paso. Cuando finalmente estuvo frente a un oficial, el hombre lo miró fijamente. —¿Era usted el hombre que estuvo aquí hace unos días? —inquirió el policía, su ceño fruncido. Sí, ¿qué pasa? —logró contestar con voz entrecortada. —Una alteración en un barrio cercano. ¿Alguien lo ha mencionado y hemos encontrado? La voz del oficial se cortó como si pesara el aire. Un cuerpo. El hombre de su dibujo. Alejandro sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Una mezcla de horror y culpa lo abrumó. David había desaparecido. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado? Detrás de la pregunta en su mente, otra surge como un rayo. ¿Y si el ángel era en realidad su guardián o su verdugo? Sin tiempo para procesar, el oficial continuó, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Sabe algo sobre su pasado? Porque si no, ahora podría ser un buen momento para hablar. ¿Qué podía saber él? Pensó. La doble vida de David, la conexión misteriosa, todo podía salir a la luz. Alejandro sintió como si su mundo estuviera a punto de desmoronarse. Y en lo más profundo, un eco de la verdad que había tratado de olvidar comenzó a palpitar y con fuerza. Solo entonces el sonido de una sirena se hizo presente, y un segundo oficial se acercó con un rostro que podía dividir el cielo. Había algo detrás de él. En su mano era una bolsa, y dentro había un objeto que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Alejandro. Una pluma blanca, exactamente como la del dibujo del ángel. El giro de su destino apenas comenzaba. La bolsa que sostenía el oficial era como un peso que caía sobre Alejandro, un golpe en el estómago que lo dejó sin aliento. Aquella pluma blanca brillaba
inocente en su pureza, pero Alejandro sintió como si estuviera mirando el núcleo del horror. Esa pluma, exactamente igual a la del ángel del dibujo, podría ser una pista, una conexión con David, pero lo que realmente lo paralizaba era la posibilidad de que no solo era un mendigo, sino que su historia era mucho más oscura de lo que había pensado. Un ruido rompió el silencio. Un grito lejano llegó a sus oídos mientras la multitud se aglomeraba más cerca. La ansiedad de Alejandro se palpaba en el aire. Su cabeza estallaba de preguntas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué estaba David muere? Solo cuando pareció tomar una decisión, se acercó más a él y murmuró: «No tiene sentido, pero los testigos mencionaron algo raro. Dicen que el hombre tenía una conexión, algo con su pasado, con usted». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. ¿Era posible que su conexión con David fuese más profunda? La idea se instaló en su pecho como una espina punzante. Al pensar en eso, una figura familiar se asomó entre los curiosos. Una mujer con el cabello oscuro y un abrigo gris, que se acercaba con pasos firmes. «Alejandro», dijo ella, con una voz que retumbó en su interior. No podía ser. Se trataba de Clara, su hermana. Hace años que no la veía, y la última vez fue para su funeral. Un estallido de confusión lo dejó mudo y casi tambaleándose. ¿Por qué estaba aquí? Las preguntas debían salir de su boca, pero su voz no respondía. Las miradas del oficial y de la multitud se centraron en ella. «No sé si deberías estar aquí, Clara», fue lo único que pudo balbucear. «Debemos hablar, Alejandro. Ahora es sobre David». Sus ojos eran profundos como el mar, y sin embargo se veía que había llorado. En un instante, la gente y el ruido del ambiente parecieron desvanecerse. Alejandro se sumergió en el caos del recuerdo, un torrente de emociones y preguntas. Sin poder decidir, se dejó llevar hacia un lado, donde la luz parpadeante de la patrulla iluminaba su rostro. Clara lo siguió, y en medio del ruido, ella bajó la voz. «David no es quien piensas que es. Es más». La frase se detuvo en seco, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Alejandro sintió que el nudo en su pecho se apretaba aún más. «Era tu mejor amigo, no solo un simple mendigo. Tu ángel guardián. Y entre más indagues, más aterradora será la verdad». Su corazón se detuvo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo pudo esa verdad haber estado escondida tan bien? La idea de que David estaba vinculado a un pasado que él intentó enterrar lo atravesó como una puñalada. El oficial, irritado por la falta de claridad, interrumpió. «Necesitamos información de ambos. Algo que nos lleve al fondo de esto. Las cosas son más serias de lo que creen». De repente, un chofer de ambulancia corrió hacia ellos, con una mueca de pánico. «Hay un incendio en el edificio. Se ha propagado rápidamente». El caos estalló. Los gritos de la gente se mezclaron con el sonido de las sirenas. Alejandro sintió la presión alrededor de su pecho, como si todo se colapsara. En medio de la confusión, Clara se hizo más cercana, su voz casi un susurro, mientras se alejaban del tumulto. «Alejandro, nos están observando. ¿Sabes quiénes son ellos?» Con horror, Alejandro se dio cuenta de que las luces azules y rojas no solo iluminaban su mundo, sino que también envolvían a personas desconocidas que acechaban desde las sombras. Esos ojos lo vigilaban. La historia que había intentado olvidar lo alcanzaba, como un secreto que no podía ser ignorado. No podía dejar que el pasado le quitara lo que le quedaba de futuro. La pluma brillante cayó al suelo, y con un sonido sordo se rompió en pedazos, dejando caer un trozo de papel escondido en su interior. Alejandro se agachó.
la tensión creciendo. Pero lo que leyó lo detuvo en seco. «Esto es», murmuró, el rostro pálido, mientras la realidad se devolvía hacia un lugar que nunca imaginó. Y como si todo se desmoronara, una explosión sacudió el aire, iluminando el horizonte de la noche con un destello de fuego. Todo lo que creía saber se tambaleaba al borde del abismo. El sonido de la explosión resonó en el aire, haciendo que Alejandro casi cayera de rodillas. El temblor en el suelo parecía moverse desde sus pies hasta su corazón, que latía desbocado. La luz del fuego iluminó los rostros de la multitud, reflejando miedo y confusión. Instintivamente buscó a Clara, pero su mirada volvía cada vez a la pluma rota en el suelo, como si tuviera vida propia. «Clara, ¿qué quieres decir con que David es tu mejor amigo?», preguntó Alejandro, tratando de recuperar la claridad en medio del caos. Los ojos de su hermana estaban inundados de preocupación, y la gente gritaba a su alrededor, pero ella seguía enfocada en él. «Nunca me dijiste la verdad. No sabía cómo, pero David es más que un simple mendigo. Él fue quien me salvó, Alejandro». Las palabras aparecieron con una mezcla de dolor y urgencia. Su mente giraba. Así que David no solo había sido un desconcertante encuentro, sino que tenía un vínculo oculto con su familia. La revelación dejó a Alejandro desorientado. Pero eso no era todo. El hecho de que él también sentía que David había sido parte de su vida lo asustó. «¿Salvado de qué? ¿De qué estás hablando?». Los gritos de pánico llenaban la calle. La atmósfera se saturaba de humo. «Fue una mala época». Clara tragó saliva. Sus ojos tambalearon mientras pensaba en cómo empezar. David fue parte de algo grande, un gran secreto. En ese ínterin, la sirena de un coche de policía resonó más fuerte y Alejandro miró de reojo. La multitud se descontrolaba. Luego, un ruido más potente llenó el aire. Una segunda explosión se produjo en el edificio cercano. El suelo volvió a temblar y algunos empezaron a gritar. «¡Corre!», gritó un oficial, instando a todos a alejarse. Alejandro sintió que sus piernas respondían antes que su mente. Se aferró a Clara, pero ella lo apartó brevemente. «No podemos quedarnos aquí. Debemos hablar. Es importante», ella gritó, mientras una nueva onda de calor soplaba hacia ellos. Justo cuando pensaba que podían escapar, una figura apareció entre las sombras. Era un hombre, alto y con una chaqueta oscura, que se acercaba con pasos decididos y un rostro conocido. Alejandro se sintió helado al verlo. Era su viejo socio Luis, alguien a quien había jurado no volver a ver. «¿Por qué estás aquí, Luis?», preguntó Alejandro, su voz temblando al convocar la sombra de una relación que había creído enterrada. Luis sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Había algo maligno en su mirada, una chispa de conocimiento que hizo temblar a Alejandro. «No es solo un fuego, Alejandro. Esto es más que eso. Todo está relacionado», dijo, alzando las manos como si fuera un maestro en un escenario, con una calma que contrastaba con la desesperación a su alrededor. «David no está muerto». Las palabras se abalanzaron sobre Alejandro como un latigazo. ¿Cómo podía ser posible? Pero algo en la mirada de Luis lo hizo dudar. Decidió creerle. «No». «No puede ser». Clara se interpuso, tratando de rechazar esa idea. «Él lo vio todo. Él te está observando», repitió Luis, bajo el ruido ensordecedor de la multitud. «Lo que tienes que entender es que David siempre ha sido más que un simple mendigo. Era parte de un juego, un testimonio que ustedes deben aceptar». Con cada palabra, Alejandro sentía que le faltaba el aire. El caos se desbordaba. Una sirena de ambulancia resonó y Clara miró a Alejandro con terror cero. «¡No!»,
No podemos quedarnos aquí, gritó, buscando una salida. En ese momento, un sonido atronador retumbó, y el último rincón de la realidad de Alejandro se desmoronó. Una bandeja de metal salió volando por el aire. Choca contra él, empujándolo hacia atrás mientras su visión se nublaba. Todo alrededor se volvió un torbellino de gritos, luces y un instante de dolor agudo en su cabeza. Cuando se despertó, el sol se había ocultado y el caos había cesado. Pequeñas llamas seguían mordisqueando el edificio en el horizonte, mientras él y Clara estaban desorientados, apartados del resto de la multitud. Con sus sentidos entumecidos, Alejandro miró a su alrededor, y fue en ese momento que notó algo extraordinario. No estaba solo. Luis estaba de pie frente a ellos, su mirada fría, chispeante como estrellas perdidas en la oscuridad. «Bienvenidos al verdadero juego», dijo, sonriendo otra vez, pero esta vez sin calidez. «Lo que se aproxima cambiará todo, y lo que él te dijo, Alejandro, está más cerca de lo real de lo que imaginas». Alejandro sintió en el aire. La revelación de un secreto oculto se cernía como un fantasma. ¿Realmente David estaba vivo? La realidad que había conocido se desmoronaba, dejándolo ante un enigma aterrador. Todo lo que creía saber estaba en juego. ¿Quién era realmente David? ¿Y qué era este juego del que hablaba Luis? La esperanza y el terror se mezclaban en el aire frío de la noche, mientras se preparaba para una última revelación que lo llevaría al borde de su propio abismo. Las palabras de Luis flotaron en el aire, pesadas como el humo del incendio. Alejandro sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. David, su ángel guardián, ¿vivo? Todo lo que creía saber se tambaleaba, y el rostro de Clara se llenó de preocupación. «No, no puede ser», gritó Clara, la angustia temblando en su voz. «David murió, lo vimos». Luis sonrió, pero había un matiz de desprecio en su sonrisa, como si disfrutara del dolor que causaba. «No tan rápido», dijo. «David fingió su propia muerte, y tú, Alejandro, podrías ser el siguiente». Alejandro se quedó helado. Las palabras de Luis resonaban en su mente como un eco cruel. ¿Qué quería decir con eso? Clara dio un paso atrás, presa de la confusión. «¿Cómo puedes estar seguro?», preguntó, su voz temblorosa. Luis arqueó una ceja, señalando al cielo. Fue entonces cuando un estruendo sacudió la noche, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. El aire se llenó de un rugido ensordecedor. Un destello brilló en el horizonte, antes de que todo pareciera caer en cámara lenta. La multitud dio un paso atrás, aturdida, mientras una luz brillante emergía de un edificio cercano. Un destello de llamas se elevó, y un trozo del edificio explotó en una lluvia de escombros. La gente gritaba y corría. Alejandro sintió el aliento cortarse en su garganta. «¡A la izquierda!», gritó, tirando de Clara hacia la calle. La figura de Luis se desvanecía en medio del caos, pero una parte de Alejandro no podía olvidarse de él. La revelación se arremolinaba en su mente mientras el fuego iluminaba la escena. A medida que se alejaban del peligro, la adrenalina golpeaba fuerte. Pero de repente, un grito desgarrador emergió de la multitud. Un hombre cayó, con las manos llenas de cenizas, su rostro marcado por el horror y la confusión. En sus manos algo brillaba con un resplandor extraño. «Alejandro, mira», gritó Clara, señalando. El hombre levantó el objeto y sus ojos encontraron los de Alejandro. Era un medallón con la imagen de un ángel.
el mismo que estaba dibujado en la piedra. El corazón de Alejandro se detuvo. Todo su ser se sacudió. ¿Cómo era posible que ese objeto estuviera ahí? Esa conexión incomprensible lo abrazó con uñas frías. El hombre gritaba algo, pero el ruido de la multitud ahogaba su voz. ¡David!, gritó el hombre, su tono lleno de agonía y desesperación. ¡David está vivo! Era un eco, un grito de una verdad aterradora. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Las piezas del rompecabezas se unían lentamente en su mente, pero luego todo se tornó oscuro. Justo cuando estaba a punto de correr hacia el hombre, una explosión más potente rompió el aire. El fuego lo envolvió, llevándose consigo la última imagen de Hope. ¡Clara!, gritó, pero su voz era solo un susurro asfixiante. La luz de las llamas iluminó su rostro por un instante, revelando la pura terror que ella sentía. Y luego todo fue silencio. Cuando el mundo recuperó el aliento, Alejandro despertó tendido en el suelo. La calle estaba desierta y llena de humo. Un leve temblor recorrió su cuerpo. La confusión lo invadió. Su mente intentaba reconectar con la realidad, pero todo se sentía extraño, como si un velo oscuro hubiera cubierto su percepción. Clara estaba a su lado, y aunque parecía ilesa, su mirada se centraba en el medallón. El brillo que había visto antes lo llenó de angustia, porque ahora le pareció familiar. Se acercó a él. Un nudo se formó en su garganta. «Alejandro, este medallón», dijo Clara, su voz casi un susurro. «No lo entiendo, pero lo he visto antes». El aire se heló a su alrededor. Las palabras quedaron flotando mientras la verdad se deslizaba por su mente como un rayo helado. «¿Dónde?», preguntó, su aliento agitado. Clara tragó saliva. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y comprensión. Después de un instante que pareció una eternidad, finalmente habló. «En el diario de mamá. Allí también había dibujos similares», dijo. La revelación impactó como un rayo. Antes de que Alejandro pudiera procesar eso, una risa resonó a su alrededor, resonante y fría. Era Luis, de pie entre las sombras, con una expresión de triunfo. «Mira lo que has desatado, Alejandro. Es solo el comienzo». El horror lo atravesó. Todo lo que creía saber, todos sus recuerdos, empezaban a desvanecerse. ¿Qué se escondía realmente detrás de David y de la excéntrica vida de su familia? ¿Y qué papel jugaban él y Clara en esta oscura narrativa? Luis se acercó un paso más, su voz un susurro afilado. «Ahora todo será revelado, y tú no podrás escapar». El mundo se oscureció en un giro inesperado. Alejandro y Clara se encontraron de nuevo, atrapados en un juego del que no podían escapar. La pesadilla apenas comenzaba. La presión en el pecho de Alejandro aumentaba, y las palabras de Luis resonaban en su mente. No podía ser. El caos a su alrededor se sentía como un eco distante. La multitud, los gritos, las llamas, todo parecía desvanecerse. Solo existía él, Clara, y la amenaza latente que Luis representaba. «David no está muerto», susurró Alejandro, intentando procesar la revelación. Su corazón latía desbocado. ¿Cómo era posible que su vida anterior pudiera regresar de esa manera? Luis se acercó un poco más, sus ojos brillando con una mezcla de odio y diversión.
¿No lo entiendes? Este no es solo un juego, es una conexión de almas. Y tú, Alejandro, has sido elegido para jugar un papel importante. No tengo idea de qué estás hablando, gritó Clara, su voz temblando entre la furia y el miedo. Pero Luis solo sonrió, disfrutando del momento. No soy el enemigo aquí. David es el que ha estado manipulando todo desde las sombras. Sus palabras eran como puñaladas, y Alejandro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. David, su ángel guardián, ¿un manipulador? No podía ser. La realidad comenzó a girar, desmoronándose ante su mirada. Clara le tomó la mano, buscando firmeza en medio de esa tormenta de confusión. Pero en el fondo, Alejandro sabía que la historia era mucho más compleja de lo que les habían contado. Debes recordar, Alejandro, continuó Luis, como si cada palabra fuera una llave a la verdad. David fue quien te salvó de aquel accidente. Un vistazo fugaz de recuerdos lo consumió. El accidente. Su mente se nubló. Recordó una noche oscura, voces discordantes, el metal retorciéndose. Una parte de él siempre había creído que alguien lo había sacado de aquel coche. Pero el rostro se había desvanecido entre las llamas de su memoria. ¡Cállate!, gritó Alejandro, dando un paso atrás. Todo se sentía como un laberinto del que no podía escapar. El rostro de Clara reflejaba angustia. De repente, un sonido fuerte rompió el aire. Un estallido. La explosión de un coche estacionado a unos metros, cubriendo la escena de humo y llamas, transformó el paisaje. Todo el mundo dio un salto. Las voces se fusionaron en un caos de temor. En la confusión, alguien gritó. «¡David!», dijo una voz entre la multitud, clara como un cristal, que sonó desde el fondo de la oscuridad. Alejandro se congeló. Aquella voz no podía ser. En la penumbra, la figura de un hombre emergió, caminando con una determinación inquietante. La multitud se apartaba, revelando su silueta. Era David. No muerto, no un fantasma, sino vivo. «¡Alejandro!», gritó David, extendiendo los brazos, atravesando el caos. Su mirada ardía con la intensidad de 1000 historias no contadas. «¿Qué?», balbuceó Alejandro, aturdido por el giro inesperado. David sonrió, pero en sus ojos había un profundo pesar. «He vuelto. Ya hay mucho que explicar». Las emociones chorrearon. Dolor, traición, confusión. Clara dio un paso atrás, paralizada. La realidad se desvanecía en un torbellino de luz y sombra. La imagen del medallón resplandecía en su mente, pero el significado se perdía en la niebla. Luis se apartó, la sorpresa sorprendiendo en cada facción de su rostro. Pero antes de que pudiera reaccionar, el cielo se oscureció y un destello cruzó la noche. Un segundo impacto, más fuerte que el primero, se escuchó y el suelo tembló. Una sombra se cernía sobre ellos. Una figura oscura se cernía en el aire, descendiendo. Era helicóptero, iluminando la escena. «¡No pueden escapar!», la voz resonó a través del altavoz. Grave y ominosa. Era una amenaza. Parecía salir del mismo infierno. El mundo se volvió turbio. Alejandro sintió que la realidad se fracturaba. ¿Qué era todo esto? ¿Quiénes eran ellos realmente? ¿David? ¿Un ángel guardián? ¿O el mismo demonio? Podía desmoronarse en un instante, junto con la verdad que David traía consigo, y las luces cegadoras iluminaban sus rostros. Alejandro se quedó allí, atrapado en una maraña de confusión y miedo,
con la sensación de que nada volvería a ser igual. Todo lo que había creído sobre su vida, su pasado, estaba a punto de ser desvanecido por la llegada del caos. ¿Qué secretos revelaría David? ¿Quiénes eran realmente en este juego mortal? La tensión en el aire era palpable. La luz del helicóptero iluminaba las caras de los presentes, mientras Alejandro luchaba por absorber la realidad que tenía delante. David estaba allí, vivo, y sus palabras cortaban como cuchillas. He vuelto, y hay mucho que explicar. El caos a su alrededor aumentaba, pero Alejandro solo podía enfocarse en lo que significaba la presencia de David. Todo lo que creía saber estaba a punto de ser destrozado. Clara apretó su mano, su miedo palpable. «¡David!», gritó, tratando de acercarse. «¿Cómo es posible? ¿Dónde has estado?». David avanzó. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Alejandro, llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «No te puedo contar todo aquí, no es seguro». Pero antes de que pudiera dar un paso más, la figura de Luis interrumpió. «¿Estás seguro de que quieres escuchar lo que tiene que decir, Alejandro?». La mirada de Alejandro se tornó hacia Luis lleno de desafío. «¿Qué quieres decir? ¿Sabes algo que nosotros no?». Luis sonrió. La arrogancia brillaba en su rostro. «Solo que David es diferente. No es quien dices conocer». Los murmullos de la multitud se volvían más intensos. La ansiedad cubría la escena como una niebla densa. La incertidumbre se podía palpar. David se quedó en silencio, pero había algo en su postura que revelaba que no estaba dispuesto a calmar a Luis. «Es la verdad que hemos escondido», dijo David, mirando a Alejandro a los ojos con una intensidad casi dolorosa. «No soy solo tu amigo, Alejandro». El aire se volvió pesado, y el sonido de una sirena apareció de nuevo, como si la noche reclamara atención. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había detrás de estas revelaciones? De repente, el cielo estalló en un resplandor brillante. Un destello iridiscente iluminó el área, y el helicóptero comenzaba a perder su control, girando descontroladamente. Un grito resonó: «¡Cuidado!», mientras el aparato se precipitaba hacia abajo. La multitud entró en pánico, y en un instante David se lanzó hacia la dirección del peligro, empujando a Clara y Alejandro fuera del camino justo a tiempo. El helicóptero chocó con el suelo. La explosión llenó el aire de llamas y escombros. El sonido era ensordecedor, y Alejandro, cuando el humo comenzó a disiparse, vio una sombra en el suelo, algo más que solo caos. David estaba en el suelo, su cuerpo cubierto de cenizas, y una herida abierta en su costado. Alejandro corrió hacia él. El mundo se desvanecía a su alrededor. «¡David!», gritó, acercándose temerosamente. «¿Estás bien?». Pero cuando se inclinó sobre él, algo se quebró en su interior. En la mano de David, un objeto brillaba. Era un medallón, el mismo que minutos antes el hombre herido había alzado. David lo sostuvo con fuerza. Su rostro pálido reflejaba un dolor profundo. «Esto», susurró David, luchando por respirar, «esto es lo que he estado tratando de proteger». Alejandro sintió que el tiempo se detenía. ¿Proteger de qué? Y justo en ese momento, David empezó a hablar de una conexión que iba más allá de lo que Alejandro podía entender. Las palabras brotaban entre jadeos. «Hay un pacto, algo más grande. Ellos están viniendo». De repente, la mirada de David se tornó de horror puro. Unos hombres emergieron entre el humo, con máscaras cubriendo sus rostros, avanzando decidido.
Las armas brillaban a la luz de las llamas. «Clara, aléjate», gritó Alejandro, sintiendo que el terror se apoderaba de él. Pero la figura de Luis se interpuso. «Esto es solo el comienzo», dijo Luis, su tono oscuro mientras se reía. «He jugado mis cartas y he ganado. Suerte que no fuiste el único en tener un ángel en tu vida, Alejandro». Las palabras cernían sobre ellos, y Alejandro, atrapado entre el pasado y el presente en una escena que nunca había imaginado, comprendió que la verdad era aún más aterradora de lo que había pensado. David no solo lo había salvado una vez, estaba a punto de hacer algo mucho más grande. Una lámpara estalló, los hombres enmascarados comenzaron a disparar, y todo se convirtió en un caos. Alejandro empujó a Clara al suelo, el horror zigzagueando a través de su cuerpo. ¿Qué significaban estas palabras de Luis? ¿Quiénes eran realmente? La última mirada de David se aferraba a algo más, algo que Alejandro no podía comprender. Y antes de que pudiera preguntar, el cuerpo de David se desplomó, y el pánico alcanzó su clímax. Todo lo que creía saber se desmoronaba, y Alejandro supo que todo estaba a punto de cambiar para siempre. «¡No!», gritó, pero la noche lo tragó, dejando solo el eco de una verdad aplastante. El sonido ensordecedor del helicóptero se mezcló con el clamor del caos. La luz brillante iluminaba todo a su alrededor, pero para Alejandro solo había dos focos de atención: David y Clara. Su corazón se aceleró cuando vio a David caer al suelo, ensangrentado, con aquel objeto brillante en su mano. La multitud retrocedía, mientras el aire se llenaba de gritos y humo. «¡David!», gritó Alejandro, intentando acercarse, pero el estruendo de la explosión le cortó el aliento. «¡No!», gritó Clara, aferrándose al brazo de su hermano. «Alejandro, no te acerques». Pero el instinto de Alejandro lo llevó hacia David, su ángel guardián, aquel que había estado en sus pesadillas y en sus momentos más oscuros. El rostro de David reflejaba una mezcla de dolor y determinación. Sus ojos, normalmente llenos de luz, ahora se apagaban lentamente. «Esto», dijo David, su voz apenas un susurro, «es un extraño círculo. Él siempre está observando». La confusión lo abrumó. Alejandro sintió que el mundo se desdibujaba, la conexión que había tenido con David mientras era un niño y que había creído olvidada, volvían a aflorar y retumbaban en su mente. Los recuerdos de su accidente, de cómo alguien lo había rescatado. El rostro de su salvador aparecía borroso, pero ese rostro, esa esencia, era la misma que ahora enfrentaba. ¿Era David realmente quien lo había salvado? Pero las sombras que emergían ahora estaban más cerca. Los hombres enmascarados se acercaban, armados y con mirada feroz. A medida que avanzaban, Luis apareció entre las llamas, riendo, su risa resonando como un eco que retumbaba en las calles. «Todo esto es un espectáculo impresionante», exclamó, mientras el caos se desataba. «¿No es así, Alejandro? ¿Lo esperabas?». Alejandro sintió cómo la tensión estallaba, su ira burbujeando. «¡Cállate, Luis!», gritó. «¿Qué has hecho?». Luis lo miró, la sonrisa desapareciendo por un momento. «Lo que he hecho es arreglar lo que estaba roto». David no es solo un mendigo, es el verdadero monstruo detrás de esta historia. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. «¿David, un monstruo?». Clara se acercó, temiendo las palabras de Luis. Sus ojos iban y venían entre ellos, intentando comprender. El cielo se oscureció aún más, amenazando con tragarse todo, y el aire vibraba con un murmullo de desaprobación de la multitud. «Esas son solo ilusiones», dijo David, intentando levantarse una vez más. «Lo que pasa aquí es mucho más grande. Tienes que entenderlo, Alejandro». Un grito estalló entre los hombres enmascarados. Uno de ellos lanzó una bomba de humo, rellenando el lugar con una nube espesa.
En la confusión, Alejandro sintió las manos de Clara aferrarse a él, tratando de mantenerlo centrado. «Alejandro, tenemos que irnos», gritó casi desesperada. Y en ese momento, el aire se volvió pesado. Una figura emergió de las sombras, la misma persona que había aparecido en el diario de su madre. Una mujer delgada, con ojos profundos que parecían leer el alma. Se acercó con calma en medio del tumulto. «David», dijo su voz suave, pero llena de autoridad. «Es tiempo de revelaciones». Los ojos de David se llenaron de asombro, y Alejandro sintió cómo su corazón se detenía. «¿Conoces a mi madre?», preguntó David, su tono lleno de incredulidad. «Tu madre no es quien crees, David». La mujer sonrió, sus palabras flotando entre el caos. «Ella ha estado protegiendo un secreto que podría sacudir tu realidad. Tú eres su hijo, pero no el único». El latido de Alejandro se interrumpió. ¿Su hijo? ¿No el único? La visión se volvió borrosa. En un instante su mundo se había vuelto del revés. ¿Era posible que David y él compartieran un mismo lazo de sangre? La revelación lo golpeó tan fuerte como el estallido de la explosión anterior. «¡No!», gritó David, sus ojos reflejando el horror. «No es cierto», pero la mujer se mantuvo firme, su mirada conectando con Alejandro, llevando consigo una verdad congelada. Aquello que Alejandro había temido, la realidad de David, estaba cambiando. Todo daba un giro inesperado. Entonces se oyó un grito desgarrador detrás de ellos, y el mundo se desmoronó de nuevo. La penumbra se tragó a todos, mientras una sombra más oscura se cernía sobre ellos. La escena se tornó caótica, y Alejandro supo que cada respuesta que había anhelado les estaba arrojando hacia un abismo. Una realidad aún más devastadora se perfilaba, y todo lo que creían se choca en el aire. Desesperación llenó sus corazones, y mientras el caos se desataba a su alrededor, Alejandro comprendió que la batalla por la verdad todavía estaba lejos de concluir. Y en el fondo, la pregunta resurgió: ¿quiénes eran en realidad y qué secretos mantenían aún escondidos? La tensión en el aire era palpable. David y aquella mujer desconocida, una figura que surgió entre el caos, tenían los ojos fijos el uno en el otro. Por un instante, todo pareció detenerse. La multitud, los gritos, el humo, todo se desvaneció. Alejandro sentía el corazón latir con fuerza mientras recordaba la conexión que había sentido con David. Algo profundo, intrincado, irrompible. «No puede ser», murmuró David mientras su expresión cambiaba de determinación a puro horror. «¿Por qué ahora? Después de todo este tiempo». La mujer no se inmutó. Su mirada reflejaba un conocimiento que resonaba con una verdad oscura. Porque es el momento, la protección se ha desvanecido, y ambos deben entender la gravedad de lo que enfrentamos. Las luces del helicóptero seguían iluminando la escena. Las sombras danzaban en el suelo, y Alejandro sintió cómo el aire se volvía más denso. La ansiedad corría por sus venas. «¿Qué gravedad? ¿Qué secretos esconde tu madre, David?», preguntó, incapaz de contenerse. La mujer hizo una pausa, como si pesara cada palabra. «Los guardianes no son solo leyendas. Ustedes han estado protegidos de algo oscuro». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara, y al mirar a Alejandro, vio cómo la confusión se mezclaba con la desesperación en sus ojos. Las revelaciones, un torrente de emociones llegando a un clímax que amenazaba con desbordarse. Y entonces, en un momento que pareció eterno, la mujer se inclinó ligeramente hacia David y susurró: «Hijo, no te he dicho todo. La vida no es solo lo que ves».
No eres solo un guardián. Existe algo más. Hijo, repitió Alejandro boquiabierto. El mundo se volvió borroso mientras comenzaban a caer en cuenta de la magnitud de lo que eso implicaba. David no solo era su amigo, también era parte de algo más grande. ¿Qué quieres decir? Pero antes de que la mujer pudiera responder, un grito desgarrador emergió de la multitud, y el aire se llenó de pánico. Un hombre había caído, aferrándose a su pecho. Un chorro de sangre manando de su boca. El caos se desató. ¡David!, gritó el hombre, su voz llena de desesperación. ¡Ayuda! Los hombres enmascarados se movieron rápidamente, armados con rifles. Una tensión creciente llenaba el ambiente. El hombre caído miraba a David, y Alejandro sintió que su corazón se paralizaba. Era como si el universo estuviera resquebrajándose bajo sus pies. Mientras el caos se desataba, David dio un paso hacia el hombre. Instintivamente, Alejandro se lanzó hacia él. «¡No! ¡Es una trampa!», gritó. Pero el hombre alzó la mano. En su rostro, una mezcla de miedo y arrepentimiento. «No puedo. Te traicioné, David. Lo siento». Las palabras impactaron como un rayo. David se detuvo. Su rostro palideció. La revelación lo golpeó con la fuerza de un tsunami. ¿Traición? Justo entonces, la mujer sonrió y su semblante cambió. ¿Lo ves, David? Ellos siempre están más cerca de lo que piensas. Nunca has estado a salvo. Siguió un instante de caos absoluto. Alejandro sintió el sudor correr por su frente mientras el tiempo pareció detenerse. El hombre caído convulsionó. Un brillo en sus ojos indicaba que no estaba muerto. Al instante, los hombres enmascarados comenzaron a disparar al aire, sembrando el terror. La multitud gritaba y corría en todas direcciones. David, paralizado por las palabras del traidor, retrocedió un paso. Alejandro tomó su brazo, jalándolo hacia atrás. «Vamos, no podemos quedarnos aquí». Pero la oscuridad había llegado. Un destello, una explosión. El suelo tembló. Las luces del helicóptero comenzaron a titilar. Y en ese momento, la figura de la mujer retumbó en su mente. Ustedes son parte de algo más grande. Una detonación lo envolvió todo, y la imagen de David fue la última cosa que vio. Una sombra negra emergió entre las llamas, un aura maligna rodeando el lugar. Y entonces, para su horror, Alejandro reconoció el símbolo que emergía de la oscuridad. El mismo que había visto en el medallón. A medida que la visión se desvanecía y la confusión reinaba, Alejandro se dio cuenta de la verdad aterradora. No solo David estaba en peligro. Ellos estaban atrapados en una historia que había comenzado mucho antes de que él naciera. Y con la explosión retumbando en su pecho, la última imagen que vio fue la de la mujer asomando su mirada, sonriendo con una satisfacción que lo hizo temblar. Porque en ese momento, no solo era un juego de traiciones, era una guerra ancestral, una batalla por la verdad, y la única salida era la aceptación de una historia que jamás se habían atrevido a contar. El caos era absoluto, y lo peor estaba por llegar. El estruendo fue ensordecedor. Alejandro sintió cómo el pánico lo envolvía. La explosión del helicóptero iluminó el cielo, las llamas devorando la noche, y los gritos llenaban el aire como una corriente eléctrica. David y la mujer se miraban intensamente, mientras el caos se instalaba a su alrededor. «¡David, ven!», gritó Alejandro, aferrándose a Clara. Tenía que protegerla. Fue entonces cuando vio un brillo en los ojos de la mujer, un atisbo de advertencia. «No todo es lo que parece», susurró ella, su voz tensa como cuerdas de guitarra. David
luchando por mantenerse en pie, parecía capturar la esencia de esas palabras. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué más debo saber? El dolor en su voz era palpable. Hay un peligro más grande del que imaginas. No puedes huir de tu legado. Un destello oscuro se cernía sobre ellos, la sombra de lo desconocido. Alejandro se sintió atrapado entre la verdad y el horror. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. No solo habían estado luchando contra sombras externas, sino también contra un legado que siempre había estado presente en sus vidas. Mientras la multitud se dispersaba, la mujer alzó la mano, emanando una energía casi mística. «Deténganse todos». Su voz resonó con un poder que silenciaría cualquier tumulto. David se volvió hacia ella, pidiendo respuestas. Lo que siguió fue un susurro que atravesó la confusión. La mujer habló de un pacto antiguo, un lazo de sangre que unía a las familias de Alejandro y David. Mientras ella narraba la historia, Alejandro sintió cada palabra como si fuese un golpe en el estómago. Revelaciones de traiciones, sacrificios y un destino compartido que ataba sus vidas en una red casi indestructible. El ser que te persigue, David, no es un enemigo, es un recordatorio de lo que eres. La voz de la mujer sonaba ahora como un canto envolvente. De repente, un grupo de hombres enmascarados emergió del humo, con rifles listos. La amenaza era tangible. Alejandro sintió el nudo de su pecho apretándose. Instintivamente se colocó delante de Clara. «¡No tocaréis a mi hermana!», gritó, su cuerpo tenso, listo para la defensa. «¡Mátalos!», ordenó uno de los hombres, pero la mujer levantó una mano, y un brillo de luz los envolvió en un instante. «Ustedes no comprenden lo que buscan. No habrá más derramamiento de sangre». La luz se intensificó, y de repente el caos se detuvo. Alejandro observó cómo los hombres enmascarados caían de rodillas, incapaces de moverse, como si una fuerza manejara el control de sus cuerpos. David se encontraba al borde de la comprensión, sus ojos llenos de horror y revelación. «¿Qué eres tú realmente?», preguntó David, temblando por la intensidad de sus descubrimientos. «Soy la guardiana de este legado, pero el futuro depende de ustedes, David y Alejandro. Deben elegir». La tensión en la atmósfera era opresiva. La figura de David se erguía con coraje. «Sé lo que debo hacer, pero antes necesito saber, ¿de qué nos protegerás realmente?». La mujer sonrió, su esperanza brillando en medio del miedo. «De ti mismo, David, y de los que buscan destruir todo lo que tú eres». El cielo continuó iluminándose en llamas, mientras el eco de las palabras resonaba en el aire. Alejandro sabía que esa era la última oportunidad de entender su vínculo, cimentar su futuro juntos. Debían afrontar el destino, enfrentarse a sus enemigos y, sobre todo, a sí mismos. El silencio se apoderó del campo de batalla. La reacción inmediata de los enmascarados eclipsó las respuestas, y este sentido de comunidad hacia el peligro emergente se fortaleció. «¿Estás listo, hermano?», le preguntó Alejandro a David mientras la presión crecía. «Siempre lo estuve». David asintió con firmeza, dispuesto a abrazar su verdadera esencia. Y en medio de la tormenta y el caos, en el borde de lo desconocido, Alejandro supo que esta era solo la pieza final de su largo rompecabezas. Juntos podrían enfrentar lo que viniera, traspasando las fronteras de su legado y rompiendo con las sombras que amenazaban su existencia. El silencio se llenó de promesas y nuevos comienzos. Una explosión cercana sacudió la escena nuevamente. ¿Serían capaces de desenmascarar la verdad detrás de su legado? Alejandro se preparó para dar un paso al frente, y luego el mundo estalló en luz.
Esperen, antes de que se cierren las puertas de esta historia, necesito que hagan algo crucial. Tienen que suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Aplasten ese botón de like ahora. Eso alimenta nuestro algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido increíble. Y no olviden inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensan. Compartan este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesitan descubrir este desenlace. Este es el momento de demostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones.